Jóvenes, buenos días. Vamos a revisar el día de hoy el tema que sigue, que es el tema de razones trigonométricas. Vamos a usar la pizarra y bueno, pues la idea es que después de ver este tema ustedes puedan practicar con los ejercicios propuestos en su libro. Ya en el Classroom les diré cuáles ejercicios hay que hacer como entrenamiento de esto que veamos. Bueno, lo primero que hay que decir es que las razones trigonométricas aplican, estas razones que vamos a estudiar aplican para cierto tipo de triángulos solamente. Y estamos hablando de los triángulos rectángulos, que como ustedes recordarán, un triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo recto. Es decir, que este ángulo mide 90 grados. Bien, ahora, en un triángulo rectángulo, esto lo vimos cuando abordamos el tema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo sabemos que los dos lados que forman el ángulo recto son catetos, ¿sí? Entonces, este es un cateto y este es otro cateto. Ok, a esos catetos los vamos a identificar con dos letras. Bueno, perdón, antes, si estos dos son los catetos, entonces el lado opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa, ¿no? Ok. Bueno, entonces eso es lo que vimos para entender Pitágoras, que el triángulo rectángulo tenía tres lados, que dos se llamaban catetos, los que forman el ángulo recto, y el otro lado, el tercer lado, era la hipotenusa. Ahora, para estudiar las razones trigonométricas, tenemos que tomar en cuenta uno de los dos ángulos agudos. Este es un ángulo recto, entonces estos dos son agudos. La definición de las razones trigonométricas aplica para cualquier ángulo. Por conveniencia, por tradición, vamos a tomar este ángulo, pero lo que diga podría aplicarse también para este ángulo. Entonces, a continuación vamos a ponerle nombres a los lados. A este lado le voy a llamar A, a este le voy a llamar B y a este le voy a llamar C. Bien, entonces ahora vamos a hacer la definición de las razones. La primera razón, aquí vale la pena antes hacer un comentario acerca de esta palabra, porque en la siguiente unidad, lo que veremos en una semana o en 2 semanas, también se utiliza el término función trigonométrica. Entonces vamos a distinguir lo que es una función de lo que es una razón. Cuando yo estudié, pues hace muchos años, esto que vamos a ver ya se les llamaba funciones trigonométricas. En los últimos años se hizo una distinción porque en efecto lo que vamos a ver ahorita propiamente no es una función, puesto que solo nos interesa obtener un valor numérico, el valor del seno de un ángulo según lo que valgan los lados. Y más adelante veremos cuál es la idea de una función, cuando a seno, a coseno y a tangente se le conoce como función. Entonces, nada más por si alguien tuviera esa duda de que su hermano, su papá, su amigo, amiga le dijo que estas son funciones, hay que hacer una distinción. En este momento le llamaremos razón. Bueno, entonces
Si a este ángulo le llamamos ángulo A mayúscula, entonces el seno de A, primero, la definición de seno de A es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces sería opuesto, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno se define como adyacente sobre hipotenusa. Aquí debo hacer una precisión, pues. Cuando vimos Pitágoras, habíamos mencionado que ahí eran catetos y que no había distinción entre ellos. Desde el momento en el que nosotros elegimos uno de los ángulos agudos, entonces los catetos ya toman apellidos. Si estamos hablando de este ángulo, este agudo, entonces el cateto que es opuesto al ángulo, opuesto el que está enfrente, por eso usamos estas letras, la A mayúscula y la A minúscula. El hecho de que usted vea la A minúscula acá significa que este lado es el opuesto a este ángulo. Entonces este sería el opuesto, cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el cateto que junto con la hipotenusa forman a tal ángulo. Si estamos hablando del ángulo A, el ángulo A está formado por esta hipotenusa y por este cateto. Entonces a este le llamaremos adyacente. Ahora hay que tener en cuenta que si en lugar de usar este ángulo hubiéramos tomado este, entonces los papeles de estos catetos se invierten. Respecto de este ángulo, este sería el adyacente y este sería el opuesto. Hay que tener mucho cuidado. No siempre nos van a dar este ángulo, puede ser que nos den el de arriba, y uno tiene que adaptarse a las circunstancias, definir cuál será el opuesto y cuál es el adyacente. Y la forma de identificar el opuesto ya se los mencioné. De acuerdo al ángulo agudo que nos den, el lado opuesto a ese ángulo, ese sería el cateto opuesto. Bueno, entonces esto es seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, esto es coseno, adyacente sobre hipotenusa, y finalmente tenemos la tangente de A, que sería la relación entre los catetos, opuesto entre adyacente. Entonces, la definición de tangente sería esto. ¿Ok? Ahora, a veces cuesta trabajo poder recordar cómo se define seno, cómo se define coseno, cómo se define tangente. Por ahí hay una regla mnemotécnica. Mnemotécnica viene de mnemotecnia, que significa utilizar ciertos recursos visuales o de algunas palabras que para ustedes sean más familiares o que permitan construir una sola palabra con varios conceptos y a partir de ahí ustedes recuerden. Entonces, fíjense bien, si solamente nos fijamos en las iniciales de seno, cateto opuesto, hipotenusa, coseno, adyacente, hipotenusa, tangente, opuesto y adyacente, entonces se forma una palabra que sería toa. Eso también en algunos lugares aparece así, quizá sea todavía más sencillo. Toa. Entonces a lo mejor si ustedes memorizan este esquema,
Esto es la razón trigonométrica y estos son los lados que relaciona cada razón. Entonces esto hay que tenerlo presente. Muy bien. Ahora, en términos de las letras que puse aquí, ¿cómo quedarían definidos las razones? Vamos a hacerlo. Vamos a poner otra vez el triángulo rápidamente. Entonces teníamos que este era el ángulo A, perdón. Este era el ángulo A. Este era el lado A, cateto opuesto. Esto era B y esto era C. Entonces, seno del ángulo A, recuerdan ustedes que es SO, eso significa que relacionan al opuesto con la hipotenusa, entonces sería A entre C. Coseno estaría definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa, B entre C. Y finalmente, la tangente queda definida como el cateto opuesto, que es A, entre el cateto adyacente, que es B. ¿Ok? Muy bien. Entonces esto es el principio. A estas razones trigonométricas se les conoce como básicas. Y hay otras que se llaman recíprocas. A ver si cabe aquí. Recíprocas. Y las recíprocas no son otra cosa que la misma fracción que define a cada una de ellas, pero invertida. Entonces esto significa que si yo escribo C sobre A, entonces tengo la recíproca de seno. La recíproca de seno se llama cosecante. Y entonces lo único que tengo que hacer es escribir la fracción al revés. Esa sería la cosecante. Yo tengo seno de A sobre C, entonces cosecante sería escribir esto al revés. La recíproca de coseno es secante, que se abrevia así. Y secante sería C sobre B. Finalmente, la recíproca de la tangente sería cotangente. Y de acuerdo a esta fracción, cotangente se definiría como B sobre A. ¿Ok? Muy bien, pues entonces esto sería, digamos, el aspecto teórico del tema en cuestión, de las razones trigonométricas. Tenemos tres básicas y tenemos tres recíprocas. Cada una de ellas se relaciona con la básica, con una básica. Entonces, a continuación, lo que veremos serán algunos ejemplos, ejercicios de cómo usar estas razones trigonométricas.